Primero, hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y las rocas se partieron. La misma naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo dice primero que la tierra tembló y la roca se partió. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Segundo, las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, fueron resucitados y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchas personas. Mateo capítulo 27 versículos 52 a 53. Los terremotos pueden dañar tumbas ya que estaban esculpidas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto. Debido a las características geológicas de Palestina, que se sitúa sobre una gran falla sísmica, un terremoto no sería un evento inusual. Pero junto con rocas que llevan a la apertura de tumbas, esto es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto testificará un evento divino significativamente mayor, la resurrección de Jesús. La resurrección de los cuerpos de los santos es un tema que merece ser explorado más a fondo. La aparición de estas figuras piadosas en Jerusalén no solo fue un testimonio del poder divino de Jesús, sino también una manifestación de la promesa de vida eterna para todos los creyentes. Esta resurrección es un preámbulo de lo que Jesús prometió a sus seguidores, que ellos también serían resucitados a una vida eterna. Este evento simboliza la derrota de la muerte, el último enemigo, y refuerza la creencia en la vida después de la muerte. La resurrección de los santos también sirve como una prueba tangible para los contemporáneos de Jesús de que sus enseñanzas sobre la vida eterna eran verdaderas. Además, este fenómeno extraordinario habría dejado una impresión duradera en los habitantes de Jerusalén, muchos de los cuales habrían conocido o oído hablar de estos santos resucitados. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados son descritos literalmente como aquellos que habían dormido, un idioma común del Nuevo Testamento para una persona que murió, pero cuyo destino eterno está seguro. Así como el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio impactante de la obra de Jesús en la cruz y después de su resurrección. La expresión pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para testificar milagrosamente estos eventos. Su aparición a las personas en Jerusalén es un testigo de la eficacia del trabajo de Jesús en la cruz. Además, este evento prefigura la esperanza cristiana de que todos los creyentes serán resucitados en el final de los tiempos, como se menciona en Apocalipsis 20, 4-6. La resurrección de los santos durante la crucifixión de Jesús es una confirmación temprana de esta promesa apocalíptica. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Pero ahora, como las cosas realmente son, Cristo de hecho resucitó de los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en ser resucitado con un cuerpo inmortal incorruptible, anticipando la resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Pues como por un hombre vino la muerte al mundo, también es por un hombre que viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, luego aquellos que son de Cristo serán resucitados con cuerpos inmortales e incorruptibles en su venida. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección a la que todos los creyentes pueden mirar hacia adelante. A través de la muerte de Jesús, un nuevo día ha llegado, un día en que la muerte fue derrotada. Por la muerte, la resurrección a la vida eterna se ha hecho posible. Pero note que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de esas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos, resucitados, murieron nuevamente o fueron al cielo con el Señor Jesús.
La muerte del Hijo de Dios sacudió la misma naturaleza. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas respondieron, las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Es mejor entender que Mateo quiso que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunos de los buenos, personas que habían muerto. Esta es una de las pasajes más extrañas del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este suceso de ninguna otra fuente. Tercero, el velo del templo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27 versículos 50 a 51. Y Jesús gritó de nuevo con una voz fuerte y agonizante, y entregó su espíritu voluntariamente, soltando y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre, y de repente, el velo del Santo de los Santos del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo fue rasgada en dos lugares. La cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos capítulo 6 versículo 7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la fe. Tal vez ese velo rasgado les demostró la magnitud de la obra de Jesús. También es probablemente como el velo rasgado se convirtió en de conocimiento común. Hebreos capítulo 9 versículos 1 a 3 nos dice que en el templo un velo separaba el santo de los santos, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde los hombres habitaban. Hebreos capítulo 9 versículos 1 a 3. Ahora, incluso el primer pacto tenía regulaciones para la adoración divina y el santuario terrenal. Se erigió una tienda sagrada. La otra o la primera sección en la que estaban el candelabro y la mesa con sus ofrendas del pan sagrado de la proposición. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, el interno o segunda sección, conocido como el Santo de los Santos. El libro de Éxodo enseña que este velo espeso fue hecho de material azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior. La rasgadura del velo no solo simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, sino que también indica que todos ahora tienen acceso directo a la presencia de Dios. Antes de este evento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos y solo una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. La eliminación de esta barrera significa que Jesús, con su sacrificio, abrió el camino para que todos pudieran acercarse a Dios sin intermediarios. Esto también marca el fin del antiguo pacto y el inicio de uno nuevo, en el que la relación con Dios se basa en la fe en Jesús y no en los rituales del templo. Hebreos capítulo 10 versículos 19 a 20 dice: Tenemos confianza para entrar al lugar más santo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al mirar esta escena, nos damos cuenta de una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él estaba rasgando el velo por nosotros. Esta imagen es poderosa porque muestra el profundo sacrificio de Jesús y cómo su muerte abrió el acceso directo a Dios para todos los creyentes. El rasgamiento del velo es una declaración visual de que el antiguo sistema de sacrificios ya no era necesario, ya que Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los seres humanos indignos de estar en presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios animales. Este sistema de sacrificios subrayaba la separación entre Dios y el hombre, y el velo era un símbolo físico de esa separación. La muerte de Jesús y la rasgadura del velo señalaron el fin de este sistema
y el comienzo de una nueva era en la que los creyentes podían acercarse a Dios libremente. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos capítulo 4 versículos 14 a 16. Así que, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que, como nosotros, ha pasado por todo tipo de tentación, sin embargo, sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con toda la confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en el momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue rasgado y el velo también, cada uno indicando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. La accesibilidad a Dios es uno de los regalos más preciados del sacrificio de Jesús. No solo podemos acercarnos a Dios, sino que también podemos hacerlo con la certeza de que seremos recibidos con misericordia y gracia. Esta confianza redefine nuestra relación con Dios, haciéndola más personal e íntima. Tenemos un sumo sacerdote que preside los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga acceso total. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos principales salas del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. Este acto sobrenatural subraya la intervención divina y la importancia monumental del sacrificio de Jesús. La rasgadura del velo es un testimonio de que, a través de Cristo, se ha abierto un nuevo camino para la humanidad. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Esta conexión entre los eventos cósmicos y la crucifixión resalta la gravedad y el impacto universal de la muerte de Jesús. No solo la humanidad, sino toda la creación fue afectada por este acto redentor. Esta perspectiva cósmica nos recuerda que la obra de Jesús tiene implicaciones que van más allá de lo terrenal, alcanzando el orden divino y universal. La rasgadura del velo no solo simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, sino que también indica que todos ahora tienen acceso directo a la presencia de Dios. Antes de este evento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos y solo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. La eliminación de esta barrera significa que Jesús, con su sacrificio, abrió el camino para que todos pudieran acercarse a Dios sin intermediarios. Esto también marca el fin del antiguo pacto y el inicio de uno nuevo, en el que la relación con Dios se basa en la fe en Jesús y no en los rituales del templo. El libro de Hebreos enfatiza que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y su sacrificio es suficiente para la expiación de todos los pecados. Esta transformación radical redefine cómo los creyentes interactúan con lo divino, ofreciendo una conexión directa y personal con Dios. Ahora podemos entrar en el Santo de los Santos a través de él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 20 dice: «Tenemos confianza para entrar al lugar más santo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo». Al mirar esta escena, nos damos cuenta de una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los seres humanos indignos de estar en presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16. Así que, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que, como nosotros, ha pasado por todo tipo de tentación, sin embargo, sin pecado.
Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con toda la confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en el momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue rasgado y el velo también, cada uno indicando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. Tenemos un sumo sacerdote que preside los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga acceso total. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos principales salas del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Cuarto, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo capítulo 27, versículo 45. Ahora, desde la 6ª hora, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora la escritura se cumplió. Amos capítulo 8, versículo 9. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en plena luz del día. Muchas veces le exigieron a Cristo una señal del cielo, y ahora tenían una, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la 9ª hora, que sería a las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Debido a que la luna estaba llena, no podría haber sido causada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. Asterisc, asterisc. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad, sino que también cumplió varias profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que eventos cósmicos acompañarían la llegada del Mesías y su sacrificio. Este fenómeno de oscuridad ha sido objeto de numerosos debates y estudios teológicos e históricos. Algunos estudiosos creen que este evento tenía un profundo significado espiritual, representando el juicio de Dios sobre el pecado del mundo que Jesús estaba llevando en la cruz. Además, la oscuridad simboliza la separación temporal entre el Padre y el Hijo, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Un momento que marcó el punto más bajo de su sufrimiento. Desde una perspectiva histórica, el historiador romano Tácito y el historiador griego Fleagón mencionaron una oscuridad inusual durante el período de la crucifixión, lo que apoya los relatos bíblicos. Fleagón, en particular, menciona un eclipse solar y un terremoto durante el reinado de Tiberio, lo cual alinea su historia de cerca con el registro sagrado. Sin embargo, dado que un eclipse solar no puede ocurrir durante la luna llena, este fenómeno es considerado por muchos como un evento sobrenatural. La criatura no podría manchar el error ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no ser testigo de los actos de los impíos. Asterisc, asterisc. Este acto de la naturaleza refleja el horror de la creación ante la injusticia cometida contra su creador. En la cosmología judía y otras culturas antiguas, los fenómenos celestiales como la oscuridad en pleno día eran vistos como señales de eventos de gran importancia y como manifestaciones del poder divino. La oscuridad ocurriendo en tal momento crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad se asociaba en la antigüedad con el luto. La oscuridad también se asociaba con la muerte de grandes hombres. Tanto lectores gentiles como judíos podrían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Este evento no solo fue una señal del juicio de Dios, sino también un símbolo de la gravedad del pecado que Jesús estaba expiando. Además, la oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión de Jesús puede ser vista como una metáfora de la oscuridad espiritual que cubría al mundo antes del sacrificio redentor de Cristo. Para los primeros cristianos, esta oscuridad era un poderoso testimonio del significado cósmico de la crucifixión. En la teología cristiana, este evento es interpretado como el momento en que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, y la oscuridad simboliza la magnitud de ese sacrificio. Este fenómeno también es visto como una demostración del poder de Dios y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo prevalecerá. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios, que había dormido en la muerte,
Fueron resucitados y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchas personas. Mateo capítulo 27, versículos 52 a 53. Quinto, el soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que él era inocente. Ahora el centurión y aquellos que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se asustaron terriblemente y, llenos de asombro, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 53 a 54. Era el trabajo de un centurión asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente estaba a cargo de 100 soldados. En el momento de la crucifixión, era un soldado de carrera cuya valentía e inteligencia lo ayudaron a subir de rango. Sería un soldado del más alto orden, frío y eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tuvo que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. El reconocimiento del centurión significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. Para un oficial romano, admitir que un prisionero ejecutado era el Hijo de Dios no era una declaración ligera. Implicaba una transformación espiritual y una comprensión profunda del evento que presenció. Este centurión, acostumbrado a la brutalidad y la violencia, tuvo un cambio de corazón que no solo fue resultado de los eventos sobrenaturales que presenció, como el terremoto y la oscuridad, sino también de la conducta de Jesús durante su sufrimiento. El centurión debe haber tenido un torbellino de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas emociones pueden haber incluido arrepentimiento, miedo y asombro. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios también implicaba aceptar las enseñanzas y la divinidad de Jesús, lo cual era un paso monumental para cualquier romano, especialmente uno con una carrera militar destacada. La tradición cristiana sostiene que el centurión, conocido como Longino, se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicando el Evangelio y eventualmente muriendo como mártir. Aunque esta tradición no puede ser verificada históricamente, ilustra el poderoso impacto que la crucifixión y resurrección de Jesús tuvieron en aquellos que estuvieron presentes. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un conscripto fácil de manipular. Eran las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado. El reconocimiento del centurión subraya la universalidad del mensaje de Jesús y su capacidad para tocar y transformar vidas de todas las culturas y antecedentes. La declaración del centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, es un testimonio poderoso de la autenticidad y el impacto de los eventos que ocurrieron en el Gólgota. Además, este evento cumple con la profecía de que todas las naciones reconocerían al Mesías, mostrando que la misión de Jesús trasciende las barreras culturales y nacionales. Un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y fue responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba bien consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había sostenido la condena de Jesús por hacer esa reivindicación, pero él rechaza la condena y declara la reivindicación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. Pilato declara la reivindicación de Jesús. Vio varias escenas de los eventos de la detención, juicio y crucifixión de Jesús combinadas en una declaración convincente. La primera fue la respuesta de Jesús a la injusticia que fue forzado a soportar en manos de sus propios compatriotas a través del arresto y juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió en manos del centurión y de sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la turba que exigía su sangre, como una oveja silenciosa antes de ser sacrificada. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos capítulo 15 versículos 11 a 15. Pero los principales sacerdotes instigaron a la multitud para que pidiera que les soltara a Barrabás en lugar de Jesús. Pilato respondió de nuevo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo!
Pero Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más fuerte, ¡crucifícalo! Entonces Pilato, deseando satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás para ellos, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó a sus soldados para que fuera crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluyendo a este centurión. Su respuesta fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículos 34 a 39. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiendo entre ellos sus ropas. Y el pueblo estaba observando, pero incluso los gobernantes se burlaban y ridiculizaban de él, diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo si él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre de forma cruel y diciendo sarcásticamente, si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que fueron colgados en la cruz a su lado continuaba insultándolo diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras jugaban por las pertenencias de Jesús, la preocupación de Jesús era por su perdón, no por su escape. ¡Qué poderosa declaración! Mateo, capítulo 27, versículos 35 a 36. Y cuando lo crucificaron, repartieron sus ropas echando suertes, y sentándose allí, comenzaron a vigilarlo para guardar contra cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convenció, vio algo más. La respuesta de la creación. Claramente el centurión quedó impactado al ser testigo de un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto algo así antes. Esto tuvo un impacto casi inmensurable sobre él. Vio, oyó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas quedaron muy asustados. Aunque el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a manejar el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esa poderosa cruz y el amor allí demostrado lo que mueve corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de batallas de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un viejo dicho es, el suelo siempre es nivelado a los pies de la cruz. Así era en el primer siglo y sigue siendo hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran un terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Nosotros oímos y creemos. El viaje no debe terminar ahí. Debemos tener una pasión por conocerlo más profundamente y que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No se puede dejar de preguntarse cómo el contacto con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito relata la tradición de que el nombre del centurión era Longino y que se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición. No sabemos si esto sucedió, pero sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos recibió como un premio. Como sustituto de la humanidad pecadora, Jesús sufrió la retirada de la comunión con el Padre. Tan terrible como fue eso, cumplió con el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Estos son todos eventos únicos que atestiguan de manera uniforme los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios, sobrenaturales, que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.